¿No tienen prisa, hermanos? ¿Seguros? Sirve que esperamos a los que no han llegado, ¿verdad, hermanos? Si quieren abrir. Como que de pronto hizo calor, ¿verdad? Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 6. Y si quieren bajar el timbre a los teléfonos o apagarlos, hermanos, mejor. Segunda de Reyes, capítulo 6. Bien, amén. Y vamos a leer, hermanos, desde el versículo 8. Versículo 8 en adelante. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y con el corazón del rey de Siria se turbó, y el corazón, del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos, les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y él le fue dicho: y he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y los carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Amén. Quisiera llevar, hermanos, el mensaje a una aplicación para todos nosotros, pero antes quiero que veamos el contexto en este tiempo, y es importante que lo veamos, hermanos. El rey de Siria estaba muy preocupado porque todo lo que él hablaba y lo que preparaba y cada lugar a donde iba era descubierto por el rey de Israel. Entonces, hermanos, él llega a la conclusión de que había un espía en el campamento. Y él se preocupa porque había problemas entre ellos. Entonces reunió a los militares
y intentó descubrir al traidor, pero no encontró, porque todos los suyos eran leales. Él pensó que alguien dentro, obviamente no había nadie entre ellos del pueblo de Israel, y todos eran fieles. Entonces uno de los siervos respondió y dijo: no, rey mío, el profeta Eliseo, que es el hombre de Dios que aparece aquí, él que está en Israel, él es el que hace saber al rey de Israel todo lo que tú haces aún en tu habitación. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo el profeta Eliseo había espiado incluso el lugar en donde dormía el rey. Y tú te preguntas, ¿pero cómo? ¿Cómo, si había guerra entre ellos, podía él espiar el cuarto del rey? Por supuesto, hermanos, que no era físicamente, sino que Dios se lo revelaba. Así que el rey, entendiendo que nunca estaba en su cuarto y que sabía todo, sacó a conclusión y envió a eliminar a Eliseo. Y lo primero que hizo fue enviar espías para saber en dónde se encontraba, y ellos se encontraban o se localizaron en Dotán. Esto estaba a 22 kilómetros aproximadamente de Samaria, la capital del reino. Dotán tiene un significado interesante, que es 2 pozos. Y era un lugar con pasto abundante, y donde ahí llevaban los ganados a pastar, y ahí estaba en ese momento el centro de operaciones de Eliseo. Entonces el rey de Siria, hermanos, envía a sus soldados y rodean completamente el lugar por la mañana, y el criado de Eliseo está súper espantado, como leímos aquí, y él piensa que van a eliminarlos por completo. Está muy asustado, muy asustado. Entonces, cuando ve a su alrededor y ve que la ciudad de Dotán está rodeada, él pierde, por supuesto, las esperanzas. Se alarma muchísimo y va con Eliseo y le dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero en realidad el temor que él tenía era mucho, porque toda la gente, hermanos, miles de soldados estaban alrededor y no había escapatoria. Él prácticamente pensaba que se le había acabado el tiempo, y creo que tú y yo también pensaríamos lo mismo, ¿no? Con un ejército tan poderoso de carruajes y caballos y gente armada, hermanos, y ellos ahí prácticamente en medio de todo ese ejército. Eliseo le responde y le dice en el texto adelante: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y de pronto, pues el criado se quedó pensando y dijo: ¿cuáles? ¿Quiénes están con nosotros? Ve el ejército. Pero Eliseo estaba viendo algo que no veía. No precisamente estaba viendo cosas, sino que Eliseo sabía quién era el Señor de Israel. Y el siervo no, hermanos. Entonces, como que la respuesta de Eliseo no era realista. Como que la respuesta de Eliseo era un poquito fantasiosa, hermanos, porque todo el ejército de los sirios estaba afuera, por todas partes. Entonces el criado de Eliseo sabe que están solos y que van a acabar con ellos. Y es una situación en realidad de terror, hermanos, porque obviamente los sirios son asesinos y van con la intención de matar a Eliseo, no de hablar con él, sino de aniquilarlo por orden de su rey. Así que Eliseo, hermanos, viendo el terror de este hombre, ora a Dios, no para sacarlos del apuro, sino para que Dios abra los ojos de su siervo. Y dice el texto: y oró Eliseo diciendo: te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abre los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. No de los enemigos, sino de ellos. El monte estaba rodeado de un ejército que Dios había puesto para defensa de ellos. Pero la oración de Eliseo fue: abre los ojos de él. Pero ahora de pronto, hermanos, viene una pregunta con este pasaje y este muy breve resumen de este texto. Y la pregunta ¿es normal o es siempre el tipo de oración que nosotros tenemos que hacer, o es la conducta indicada y habitual de Dios para tratar a los suyos? O sea, ¿es la manera en cómo Dios siempre nos rescata de los problemas, hermanos? Porque por una parte nosotros oímos y sabemos que muchos cristianos, como lo que la hermana Judith comparte, y algunos otros de nosotros que estamos con mucho deseo de ver y orar por ellos, hermanos, misioneros que están siendo perseguidos y aún son asesinados, y parece que el rescate no llega para ellos, hermanos. O sea, vemos
esta historia en la cual muchos cristianos, sobre todo pentecostales, dicen: el ejército que está alrededor nuestro nos rescata y nada malo te pasará. Y pues las cosas malas pasan, hermanos. Y vemos cómo misioneros están sufriendo muchísimo, siendo perseguidos y aún asesinados en todos los tiempos, todo el tiempo. Son situaciones de peligro que pasan, hermanos, y experimentan cosas horribles como si no hubiera esa protección. Y son víctimas de persecución y parece que en realidad no son guardados por Dios. O sea, oran y no está ese ejército con carros de fuego guardándolos, aparentemente, hermanos. Si vamos a Dotán otra vez, creo que encontramos la respuesta a esto antes de entrar a la aplicación que yo quiero hoy enseñarles, hermanos. Dotán se encuentra mencionada en la Biblia solo 2 veces más. Y creemos que es por una razón correcta. Es los 2 pozos y está 2 veces ahí mencionada, hermanos. Hay otro hombre que se había aproximado a ese lugar, a Dotán. Este hombre es un joven de 17 años de edad y el peligro y el destino parecieron muy diferentes al destino y el peligro de Eliseo y su siervo. Este joven es José, ¿se acuerdan? José está rodeado de enemigos que son sus hermanos y él sí padece, lo avientan un hoyo y parece que los carros de fuego nunca llegan a defenderlo, hermanos. Parece que es como un animal indefenso que está confiado, pero en una trampa. Él tiene confianza en Dios, pero está en una trampa. Sus hermanos conspiran contra él. Y después de haber discutido un asunto ellos, hermanos, el más sabio de los hermanos, entre comillas sabio, recomendó venderlo como esclavo. Y en aquel tiempo, hermanos, eso era peor que la muerte. O sea, vender a alguien como esclavo era peor que la muerte. Era como vivir en un infierno. Era horrible, hermanos. Entonces, eso le está sucediendo a aquel joven de 17 años y se daba esa circunstancia de que era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios, era un elegido por Dios, era amado por su padre y parece que el rescate no llega. ¿Dónde están los carros de fuego para José? ¿Dónde están los carros de fuego para José, hermanos? Y el hecho es que no estuvieron ahí visibles. No vimos los carros de fuego, pero no quiere decir que porque los carros de fuego no fueron visibles, no estaban allí. Estaban allí, hermanos. Y podemos ver evidencias de la protección de Dios en la vida de José, aún más que en la vida de Eliseo. Aunque vimos que Eliseo hacía milagros, hermanos, vemos que Dios manifestó más milagros en la vida de José. Aunque Dios nunca se le apareció a José, aunque Dios nunca hizo un milagro visible para José, así como con Eliseo, hermanos. ¿Recuerdan? Poquito antes estamos viendo que se cae un hacha y el metal del hacha sale a flote. Milagros, muchos milagros, hermanos. Dios nunca dejó a José, hermanos. Dios usó aquella situación horrible en la vida de José, que era como un desastre. Pero más tarde, hermanos, cerca del final de su vida, él pudo decirle a sus hermanos, como se registra en Génesis capítulo 50, versículo 20, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. Pero ¿cuántos años después? ¿Y cuánto tiempo José padeció pareciendo que el Señor lo había dejado? Y si te das cuenta algo, parece que José nunca dejó a Dios. ¿Cierto o no? José siempre tuvo una confianza y temor a la ley, nunca adoró al faraón y nunca perdió su postura como creyente. Pero, hermanos, vemos que con Eliseo van a ser asesinados y Dios se manifiesta y los rescata. Pero vemos que con José, hermano, pues prácticamente está muerto en vida, siendo esclavo. Mas sin embargo, el cuidado de Dios, aunque no fue visible milagrosamente como con carruajes, siempre se vio a lo largo de su vida y al final se confirma en Génesis 50 que esto fue verdad, hermanos.
lo cuidó. ¿Y por qué te platico todo esto? Porque puede ser que nuestra situación actual, hermanos, o de cualquier creyente, de nuestra amada Candy, o de cualquier otro hermano que esté padeciendo en el mundo, misioneros o pastores o hermanos que están enfermos o en dificultades, en pobreza, en persecución, que parezca que está vulnerable y parezca que está desprotegido y que las dificultades, hermanos, parece que ya no pueden ir más alto, que así como el Salmo 69, por ejemplo, el salmista está diciendo, estoy en el cieno y entran corrientes y estoy ahogándome, ya no puedo más. Aunque parezca que eso está sucediendo en la vida de muchos, aún, hermanos, no este tipo de persecución como horrenda, sino algunos entre nosotros, hermanos, de cualquier iglesia, que siente que no puede con el pecado, que siente que Dios ya lo dejó, que siente que su matrimonio está rompiéndose, o su relación, o el trabajo, o con sus hijos, o cualquier tipo de problema que puede llegar a afligir, que de pronto creemos, hermanos, que Dios ha quitado la protección. Dios nunca quita la protección de los suyos, nunca, nunca. Porque el mismo apóstol Pablo, recuerdan, mucho lo nombramos, mucho. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es una realidad, hermanos. Es una realidad, no es mentira, es una realidad. ¿Y qué es lo que sucede con nosotros? ¿O qué pasa cuando estamos en dificultades? Nos olvidamos, como este siervo, de que en realidad Dios tiene todo bajo control, aunque nosotros no podamos verlos. Pero hay siempre Eliseos que nos lo van a recordar. Y pensemos en esto, hermanos. Por ejemplo, Romanos 8:32. Dice, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si vemos, hermanos, Dios utiliza fuerzas sobrenaturales o usa aún la naturaleza. Dios usa, hermanos, los eventos de la historia para redimirte a ti y a mí. Si nosotros vemos toda la historia de la Biblia, nos damos cuenta que pasó algo asombroso, hermanos. Todos los eventos están relacionados con la soberanía de Dios para redimirnos. Todos los actos, todas las cosas que están escritas en la Biblia tienen que ver con la redención. Porque la Biblia no es como un conjunto de historias, como acomodadas muy bonito, o no es como el catálogo de unos super personajes que Dios ha usado, hermanos, o no es tampoco como el manual o el mapa para vivir, como a veces algunos dicen. O probablemente nosotros lo dijimos, hermanos. No es tampoco como un libro de principios básicos y sabios para poder vivir de una mejor manera. Sino la Biblia, hermanos, es una historia que habla de un héroe y forma que ese héroe o esa persona forma como el centro o el núcleo que sostiene toda la Biblia. ¿Sabes de quién hablo, verdad? Jesús. La Biblia, hermanos, es esencialmente una historia, y esa historia habla de Jesús y de la historia de la redención. Eso es lo que habla la Biblia. Y esta gran historia de redención, hermanos, con algunas anotaciones como especiales de Dios o esenciales, es el contenido principal de la palabra de Dios. La redención. Y la Biblia, hermanos, nos ha mostrado ¿hasta qué punto Dios ha llegado para proveernos salvación? ¿Hasta qué punto ha llegado Dios para proveernos salvación, hermanos? Ay, ¿qué es eso, hermanos? Enviar a su propio Hijo amado. Yo cuando pienso en esto y me detengo, digo, qué increíble, qué asombroso. Y insisto, ¿quién de nosotros entregaría a su Hijo a muerte? Yo predicando en el hospital las 2 veces en la semana, les pregunté lo mismo. Amarás a Dios sobre todas tus cosas. Y algunos dicen, sí, yo lo amo. Ok, si Dios te pide a tu hijo, ¿se lo das? Sí. No es cierto, porque si en nuestra vida diaria nosotros preferimos a nuestros hijos que las cosas del Señor. O sea, sí podríamos faltar a las cosas del Señor, pero no podríamos faltar a cuidar a nuestros hijos o alimentarlos. O sea, tenemos marcada la idolatría de que amamos más lo nuestro, nuestros hijos, nuestra vida, que al Señor.
Estamos reprobados en la ley, en el primer mandamiento, por lo tanto todas las demás también las reprobamos, hermanos. Aunque obviamente tenemos que buscar obedecerla. Pero la Biblia muestra hasta qué punto llegó Dios. Dios, el autoexistente, el perfecto, el santo, el justo, espléndido, hermoso, incomparable. ¿Y cuántos atributos más podríamos mencionar? Ese Dios, hermanos, envió a su Hijo para proveer salvación. Y lo más asombroso, que Él realmente controla cada evento de la historia humana, hermanos, y realmente utilizó las fuerzas de la naturaleza, obviamente las controla, para que en un determinado momento su Hijo viniera a nacer, a vivir, a sufrir, a morir y a resucitar para proveernos salvación. Es increíble, es increíble. Creo que tiene mucho que ver con lo que Eliseo está pensando. Eliseo no únicamente está viendo ángeles cuidando, sino Eliseo, hermanos, está entendiendo el plan que Dios tiene para todo. Y su oración es: Señor, permítele ver tu glorioso evangelio. Y es lo que el Señor le concede. Es una historia impresionante, hermanos, que debería de ser nuestra base para enfrentar cada situación que tengamos en nuestra vida. El evangelio tiene que ser nuestra base. La historia principal en la Biblia tiene que ser nuestro todo para poder soportar cualquier adversidad o situación en nuestra vida. Hoy tenía un mensaje distinto, hermanos. Tenía un mensaje de exhortación. Y yo preguntaba en el mensaje: ¿en dónde están los hombres que dicen amar a Dios? ¿En dónde están las mujeres que dicen amar a Dios? ¿En dónde están aquellos que son capaces de abandonar cosas para servir, o para edificar, o para predicar, o para ir, o para abrir misiones, o para abrir sus casas, para recibir gente, tocar puertas? Ven, vamos a estudiar la Biblia, voy a orar por ti. ¿Dónde están los que dicen que aman a Dios? Y cambió cuando leía esto y dije: es que lo que falta es que nosotros fundamentemos nuestra existencia totalmente en el evangelio, para que absolutamente nada sea un Dios sobre el único Dios verdadero y necesario. Nada, para que Dios no sea hermanos, que Dios no esté en segundo lugar. Que el Señor quede en segundo término, que al Señor no le demos las obras, sino que en realidad pudiéramos vivir como en la primera iglesia, y perseveraban todos los días en la comunión, en la oración, en el partimiento del pan, reunidos en las casas, cantando alabanzas. Pero ¿qué es lo que nos detiene? Nuestros necesarios ídolos. ¿Y por qué pasa esto? Porque tenemos temor a entrar en el territorio de guerra en donde únicamente dependemos del Señor en todo sentido, hermanos. La hermana Francis dice algo que me asombra y se los dije el otro día. Hermano, faltan personas que entreguen sus vidas. Y es una frase extremadamente fuerte, porque nosotros no la llegamos a comprender y la hemos minimizado. No, yo entregué mi vida a Dios. No. Entregar tu vida es en realidad que tus pensamientos todo el tiempo estén únicamente puestos en el Señor. Y tú puedes decir: pero ¿cómo todo el tiempo si tengo tantas cosas que hacer? Todo el tiempo el Señor. Todas tus pláticas, tus deseos, todas absolutamente las cosas que tú pretendas o desees sean en el Señor. De tal manera que Él sea mi primera necesidad y todo lo demás sea dado por añadidura. Eso es lo que nos dice la Escritura, hermanos. Que lo único que tú y yo necesitamos es creer en el Señor, conocerlo a Él, seguirlo a Él, confiar en Él. Él hace todo lo demás. Y la Biblia es de lo que habla. Si tú puedes resumir de qué trata la Biblia, o en qué podría resumir yo el mensaje de la Biblia, habla de la redención a través del Hijo de Dios. Habla del Hijo de Dios. Todas las historias indican a Él. Y podríamos pensar, hermanos, si Dios es capaz, tratando hoy de creer y que el Espíritu Santo nos ayude, si Dios fue capaz, hermanos, de dar a su único Hijo para que naciera, sufriera, viviera un infierno, muriera, fuera sepultado, resucitara. Hermanos, si Dios fue a tal extremo de controlar todo esto para sacrificar a su Hijo, ¿tendría algún sentido que
nos abandonara? O sea, si el Señor entrega a su Hijo para morir de la peor manera, ¿tiene algún sentido que Él me abandone mientras yo estoy en la batalla suya? ¿Tiene algún sentido que dio a su Hijo y después me abandona? Claro que no. Por eso te ponía estos dos ejemplos, el ejemplo de Eliseo y su siervo. El siervo está aterrado porque él tiene sus ojos puestos en la tierra, pero Eliseo los tiene puestos en el reino. Podría decir, en Jesús, aunque él no sabe de Jesús, él sabe de la promesa. Y dice, Señor, por favor, muéstrale. Y el siervo ve la gloria de Dios y ve que en realidad Dios tiene cuidado de ellos. En la vida de José parece que José fue abandonado, pero no, hermanos. Dios controla todos los eventos de la naturaleza y del mundo y de los tiempos para cumplir con enviar a su Hijo. ¿Está relacionada la vida de José con la vida de Jesús? No únicamente que José es un Jesús, sino que en realidad toda esa genealogía, hermanos, y que pasa por José y todos los acontecimientos están indicando hacia Jesús. El pueblo de Israel tenía que entrar ahí, tenía que ser cuidado, tenía que ser después subyugado, y todas esas cosas hablan de Jesús. Pero si tú y yo pensamos, hermano, hermana, chicos y chicas, ¿a qué extremo Jesús fue? ¿A qué extremo Dios fue para hacer lo que hizo? ¿Tiene sentido que Él nos deje, hermanos? ¿Tiene sentido que te preguntes, ay, ¿hasta cuándo, Señor? Es que, ay, no, ya no puedo más. ¿Tiene sentido en realidad? No tiene sentido, hermano, porque si sabemos que todo nos ayuda para bien y sabemos que Él es soberano y controla absolutamente todas las cosas, entonces estamos en paz. Obviamente, ¿cuándo? Cuando estamos en Dotán. Cuando estamos en un territorio hostil, una tierra del enemigo, no viviendo como los enemigos, sino viviendo como un hijo de Dios. Porque es el camino, hermano. Si estamos en otro camino, obviamente estamos padeciendo otras cosas por el pecado, no por la santidad. Pero cuando es por la santidad, ¿qué nos podría preocupar, hermanos? Si en realidad ningún servidor de Dios podría jactarse en decir, es que híjole, cuántas ganas le he echado y cómo he trabajado. Todos podríamos confesar honestamente que no tenemos nada que atribuirnos para poder pasar año con año el ministerio, que es sumamente difícil. Todos podríamos llegar a decir, híjole, el Señor ha sido extremadamente bueno conmigo. Todos, hermanos. Bueno, al menos en mi caso yo lo digo. No he puesto mis fuerzas, hermanos. Todo el Señor lo ha hecho. Todo el Señor lo ha hecho. Hay una frase que me encantó, que encontré por ahí. ¿Tú crees que el Señor va a dejarte entre el ya estás justificado y el todavía no estás glorificado? Si el apóstol Pablo dice, y a los que antes conoció, a estos, bueno, predestina, llama, justifica y glorifica. Y entre el justifica y glorifica no hay bardas, no hay nada que impida. Hay púas, hay topes, hay lobos, hay leones, hay abandonos, hay enfermedades, hay muerte, pero el camino está allanado. Entonces, si el Señor ya hizo eso, ¿qué otra cosa no hace para que eso tenga un cumplimiento perfecto en mi vida y en la tuya? Absolutamente nada, hermanos. Absolutamente nada. ¿Tendría algún sentido, hermanos, que Él nos diera la espalda ahorita? No, no tiene sentido. Lo que sucede es lo que hacía el comentario el domingo, de un comentario que Tony me hizo de una predicación de Sugel Michelén. Lo que sucede que el contorno en mi vida, o las situaciones que estoy padeciendo casi siempre a consecuencia de mi pecado, y obviamente de vivir en un mundo caído, no me gustan, y yo le quiero dar indicaciones a Dios para que cambie lo que Él ya decretó desde la eternidad para mí. Esto no debe de ser de Dios. Esto no puede ser. Mira nada más. Mira cómo me está yendo. Mira lo que está pasando. No, el futuro que estoy imaginando es horrible. Y es lo que sucedió con el ciego siervo de Eliseo. Aunque tenía ojos, no podía ver. Y él vio el ejército y dijo, estamos muertos. Pero Eliseo estaba con la mano en la cintura diciendo,
¿De qué estás hablando? Dios, por favor, hazle entender a este pobre ciego quién es nuestro Dios y qué tipo de ejército está guardándonos. Y él vio. ¿Y qué crees que haya pasado con él? Yo pienso que se avergonzó, se humilló, se cayó. Nunca jamás le dieron ganas, al menos en su instinto, de volver a decir lo mismo. Porque entendió, y si acaso tú y yo entendiéramos en realidad quién está por nosotros y lo que ha hecho Él, renunciaríamos absolutamente a todo lo que Cristo renunció. Hermanos, ejerceríamos el gobierno como cabezas de familia que el Señor quiere que ejerzamos. Las hermanas tomarían la postura que deben de tomar, disciplinaríamos a nuestros hijos constantemente, oraríamos, estudiaríamos, nos congregaríamos, predicaríamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor que nos rescató, que fue capaz de enviar a su Hijo Jesucristo, nos dice que lo hagamos, aunque todo eso conlleve a ir como en contra de la corriente putrefacta de este mundo caído. El asunto es que nos mezclamos en la ceguera y nos vamos con el mundo, queriendo estar con el Señor. Y es como un sufrimiento de este siervo de Eliseo si hubiera quedado ciego. Si Dios le hubiera dicho a Eliseo, no, que se quede ciego y que sufra. Que sufra. A fin de cuentas, Eliseo, no va a pasar nada, pero quiero que él sufra por incrédulo. Imagina, ¿no? Hubiera visto el ejército sirio que ya va a atacar, ese trauma, se paraliza, ya no hace nada, no camina, no corre, se hace del baño y se queda ahí. Y se muere y nada pasó. Y eso es lo que sucede, hermanos. Si el Señor fue a ese extremo, ¿tiene algún sentido que hoy, hermanos, nos dé la espalda? ¿Tiene lógica que ese Dios todopoderoso que entregó a su Hijo sea capaz, amados, de darnos la espalda? Yo creo que no. No sé si nosotros nos podríamos equivocar estando en el camino del Señor. Ahora que estaba estudiando con los niños el decreto de Dios y que les costaba trabajo comprender cómo es que Dios ya ha escrito todo lo que ha de acontecer en nuestra vida y en el mundo, de pronto no tiene sentido el que vivamos de tal manera sabiendo que el Señor ya ha trazado todo y que ya tiene todo bajo control. Dice un hermano en estos mismos pasajes, un comentario, y dice, ¿acaso tú harías una inversión, la más grande que puedas hacer, y harías la inversión de tu misma vida? ¿Sacrificarías a tus hijos dejándolos, trabajando largas horas, haciendo todo lo que no te puedas imaginar para obtener algo de gran valor? Y una vez que lo obtienes, ¿no trabajarías para cuidarlo y mantenerlo y protegerlo? Hay una frase que algunos padres hacían, al menos los míos, y decían, eso no sabes lo que me costó tenerlo, así que cuídalo. Entonces, ¿tendría algún sentido, amados, que Dios dio lo que más ama, lo más costoso, lo indescriptiblemente hermoso y santo y perfecto, y después no cuidar? ¿Y por qué relaciono a Jesús contigo y conmigo? Porque Jesús es la cabeza del cuerpo y tú y yo somos el cuerpo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Acaso Dios descuidaría al cuerpo que compró con su sangre, hermanos? Pero es que es cada situación. José le fue muy mal. ¿Y cómo terminaron las cosas con él? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, dice una traducción, junto con él todas las cosas? En su debido tiempo, cuando él le parezca correcto. No sé, hermanos, ¿dónde podríamos ver
la responsabilidad humana en este asunto. ¿Qué sucede con aquellos que son llamados al sufrimiento y huyen del sufrimiento? ¿Quién envía el sufrimiento? ¿Qué hubiera pasado de José escapando, hermanos, de Egipto? Y yendo a vagar en el desierto, yendo por allá. El Dios de Israel está conmigo. El Dios de Israel está conmigo. El Dios de Israel está conmigo. No, el Dios de Israel está allá. Él te mandó allá. Y existe como un ataque satánico, hermanos, que nos confunde y nos hace creer que en cualquier lugar conforme a nuestra voluntad que estemos, es el lugar en donde Dios está conmigo. Y a veces rehuimos de las mismas pruebas que Dios ha enviado, en lugar de luchar con ellas y orar. Sobre todo en los matrimonios, hermanos. Siempre hay como una lucha. Uno dice que sí, el otro dice que no. Por eso debe de haber un gobierno. Decía alguien, en una casa hay dos cabezas. Ay, hermanos, si el matrimonio es un solo cuerpo, si en un cuerpo hay dos cabezas, ¿qué es? Un monstruo. Una cabeza tiene que ser cortada o ser callada para que pueda haber una dirección. Pero sucede en los matrimonios cuando los dos quieren hacer para allá, no mejor así, no mejor así. Y ignoramos el consejo de Dios. Uno tiene que detenerse y decir, Señor, por favor, abre sus ojos. Abre sus ojos para que pueda ver lo que yo veo, en lo que yo creo, en lo que yo espero. Y siempre señalando a lo que la Escritura señala. Jesús, muerto en la cruz, resucitado, yendo al cielo y pronto viniendo. Ahí nada más. ¿Y por qué lo vamos a creer? Porque la Biblia lo dice. Y porque el Señor ordena que lo creamos, hermanos. Es parte de la obediencia. Así que, como consejo, no dejemos, hermanos, más que el enemigo susurre mentiras a nuestros oídos. No dejemos, hermanos, de hacer lo propio. No dejemos la honradez. No dejemos el amor, no dejemos el perdón, no dejemos la misericordia, no dejemos de disciplinar a nuestros hijos, aunque nuestro corazón perverso diga, pobrecitos, no lo hagas. No dejemos, hermanos. No dejemos de intentar gobernar, hermanos, el hogar con amor. No dejen, hermanas, de intentar sujetarse a sus varones como al Señor. No dejemos de reunirnos, no dejemos de orar, que hay poder en la oración por Jesús. No dejemos de ser generosos, no dejemos de predicar el Evangelio, no dejemos de ser santos. Y santidad no es no pecar, hermanos. Santidad es obedecer al Señor en aquellas cosas que Él dice que debemos andar. Santidad no es, eso déjalo, eso es satánico, no, eso es legalismo. Santidad, hermanos, es hacer todo aquello que es agradable al Señor y en lo que nos dice que perseveremos. No dejemos de hacerlo, aunque parezca que no pasa nada. Aunque parezca que no pasa nada. Desde el púlpito eso pasa. Si no vemos fruto en la iglesia, el diablo llega y nos susurra, no pasa nada, mira igual, apenas se levantaron y otra vez cayeron y otra vez. No, hombre, ya tira la toalla. No dejemos de creer que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero antes para santificación, para perseverancia. De hecho, eso lo hemos estudiado. Santificación y perseverancia en la santidad y glorificación cuando el Señor venga. No dejemos de creer, aunque las cosas se pongan mal y aunque se venga la oleada de dificultades, porque van a suceder y las vamos a vivir mientras estemos juntos, nos va a tocar. No dejemos de creer en la promesa del Señor. Si Él ya dio a su Hijo, hermanos, ¿qué otra cosa no nos dará? Si Él es el creador del universo y usó todas las fuerzas de la naturaleza y todos los tiempos y todas las personas para eso, no creamos que la obra es imperfecta y que se abrió y que no se va a cerrar. Ya se abrió y lo único que falta es que cierre, como la puerta en el arca, hermanos. Es lo único que falta. No dejemos de confiar en ese Dios perfecto. No dejemos de confiar en su decreto. Si Él ya lo hizo, Él lo hará, hermanos. Él lo hará. No salgamos de la esclavitud, hermanos, en Egipto. No huyamos de la guerra en medio de Dotán, rodeados por el temor. Esto no es de Dios, mejor me voy. No, hermanos. Las dificultades son de Dios. Los problemas son de Dios. Todo eso nos sirve, dice la Escritura, es prueba. Y la prueba nos dice si hay en realidad en nosotros fe. Y esa fe manifiesta una esperanza. Y la esperanza no avergüenza.
¿Por qué no avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y en nuestras vidas. No vamos a ser avergonzados, hermanos. No vamos a ser avergonzados, jamás, aunque el susurro venga. No dejemos, hermanos, no pensemos que hemos sido abandonados en nuestros propios recursos, o que Dios no nos escucha, o que Dios no sabe que estamos tibios, o que Dios no sabe que no estudiamos y que necesitamos una gracia especial para poder hacer. Él lo sabe y Él quiere que dependamos. Y si nos ve muy seguros, nos va a meter el pie para caernos y pedirle: Señor, ayúdame. Pero no nos endurezcamos huyendo de la prueba que Él manda, hermanos. Él no nos va a abandonar. No te permitas dudar de la presencia de Dios ni de su bondad. Dios desata su poder, hermanos, para hacernos suyos, y continúa desatando su poder para cuidarnos y protegernos hasta que nosotros estemos con Él para siempre en el lugar en donde Él habita en total plenitud. Su poder para cuidarnos, hermanos, es el mismo poder para enviar a su Hijo y para castigarlo en la cruz y para resucitarlo. ¿Sí será un poder poderoso? Pero es que abandonaste a tu Hijo. En realidad, hermanos, lo dejó al final, contestó su oración, lo estudiamos, entregó su espíritu y el Señor lo hizo. Y el Señor venció. Hermanos, entonces no olvidemos eso. Cada circunstancia, cada prueba, cada cosa es para que aprobemos, no para que reprobemos. Y huyamos de Él. No huyamos de su propósito. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que tiene que hacer para la edificación de la iglesia. No rehuyas a la prueba por servir. Al contrario, entra ahí y ve la gloria de Dios en cada situación. Amén, hermanos. Recordando que la protección de Dios es extremadamente poderosa, es omnipresente. Y recordando también que el enemigo está a sus pies. El enemigo está a sus pies. No sé qué situación sea la tuya, o a cuál vayas a llegar a vivir o a enfrentar, pero jamás olvides que aquel que envió a su Hijo, y ese poder que se vio manifestado y ese amor, sigue siendo el mismo hasta que estés enfrente de Él, alabándolo por la eternidad. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Señor, te agradecemos nuevamente que nos des, Señor, de tu palabra, de tu consejo, Señor. Te agradecemos, Rey de Reyes, que nos recuerdes, amado Señor, de qué trata la Escritura, Señor, el cumplimiento de esta. ¿Quiénes somos hoy en tu Hijo? ¿Cuánto nos has amado y cuánto nos amas y nos continuarás amando? Permite que cada situación, Señor, adversa que se presente en nuestras vidas hoy o mañana, nos recuerde, amado Señor, que en realidad sí hay un ejército poderoso y grande protegiéndonos por siempre. Y aún, Señor, cuando estemos pasando las peores dificultades, recuérdanos, Señor, como al salmista, que pondremos nuestra confianza en ti, aunque el cieno nos llegue al cuello y a cada segundo entre más. Confiaremos en ti, pondremos nuestra confianza en ti, en nuestro carácter, en nuestro pecado, en nuestro temor, en nuestra infidelidad a ti, en nuestra idolatría. Recuérdanos, amado Señor, que hay un propósito para cada uno de nosotros que no puede ser olvidado por ninguno, y que tenemos que hacerlo, porque, como decía tu Hijo domingos atrás, Señor, porque cada uno de nosotros colabora como miembro del cuerpo a la extensión, y los problemas y las dificultades, Señor, al olvidar todo esto y al olvidar tu amor y tu protección, Señor, nos detenemos, nos enfermamos y queremos ir a otros médicos, queremos salir con nuestras fuerzas, queremos necesitar cosas que no son necesarias, Señor. Ayúdanos a padecer con gozo y esperanza, bendito Dios. Ayúdanos a ser probados, amado Señor, con la cabeza puesta en ti, recordando que tú tienes todo en control, sea lo que sea. Y de esa manera, como tus mártires de tiempos antiguos, aquellos que no han depositado su confianza en ti, sean asombrados y ganados
por ver a hombres y mujeres que parecen estar abandonados en diversas situaciones, que adoran al Rey Altísimo, al Dios soberano y todopoderoso. Amado Dios, hoy intercedemos en base a este mensaje por nuestros hermanos que están sirviéndote con su vida y que por la situación difícil están olvidándose de quién tú eres. Están como ese siervo de Eliseo, ciegos, sin ver que todo tú lo has decretado con un propósito de mostrar la gloria de tu Hijo. Y también te ruego por la iglesia, Señor, en la cual me has puesto, Señor, a servir. Para que ninguno tenga, Señor, de sí mismo un alto concepto, Señor. Que ninguno sienta que está haciendo lo suficiente. Y que ninguno se confunda, amado Señor, usándote como un amuleto a los lugares distintos a donde vamos o estamos, buscando nuestras propias necesidades y no buscando la única necesidad que eres tú. Ayúdanos, amado Rey, a todos, que nuestros hermanos sean un ejemplo para nosotros, Señor, y que no vivamos a su sombra, sino nosotros también deseemos estar en donde ellos están, no necesariamente en otros lugares, sino aún, Señor, en nuestra tierra, amado Dios, creyendo que tú harás y tú proveerás siempre que estemos en tus caminos, peleando una guerra que tú ya has ganado. En tu nombre, Señor, oramos y te agradecemos. Amén y amén. Paz de Cristo, hermanos.